Y se ve, ¿verdad? La presentación. El título, pues, del artículo. Ok, entonces este es el artículo. Me tocó presentar. Habla sobre cómo se pueden decodificar movimientos o gestos hechos con las manos utilizando señales de registros neuronales y redes neuronales recurrentes. Entonces, pues primero, ¿cómo adquieren los datos? Para adquirir los datos, ellos lo primero que hacen es entrenar a dos personas que tienen epilepsia y que tienen implantados electrodos en ciertas partes del cerebro como tratamiento para la epilepsia. Los entrenan en una tarea que es bastante sencilla. Les ponen un guante que mide el movimiento de los dedos de la mano y además, y solo les piden que mantengan la mano en posición boca arriba. Y lo que pasa durante la tarea son tres cosas. Se les enseña una pantalla, una cruz, una señal, además de que se les da una señal verbal que es relájate y estate listo, ¿no? Para que puedas hacer la tarea. Después, en un tiempo variable, después de la señal go o de la cruz, aparece en la pantalla una de estas tres imágenes como de piedra, papel o tijera. La indicación es hacia el sujeto. En cuanto tú veas la pantalla, haz la figura indicada, ¿no? La que te dicen. Y manténla hasta que aparezca un punto rojo en la pantalla. Básicamente eso es lo que le piden a los sujetos que hacen. Entonces, ven una pantalla y copian un gesto que aparece. Lo primero que muestran es que utilizando las trayectorias de los dedos, efectivamente, la señal para piedra, papel o tijera son diferentes, ¿no? Por ejemplo, esta es la dinámica de los dedos en el tiempo. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en papel todos los dedos hacen el mismo movimiento más o menos al mismo tiempo. En roca también todos los dedos hacen más o menos el mismo movimiento, pero en dirección contraria. Y en tijeras algunos dedos hacen un movimiento y otros dedos hacen otro movimiento. Y lo que ellos hacen es utilizar una técnica de reducción de dimensiones que se llama TSNI. Y cuando proyectan estas dinámicas sobre un plano bidimensional, pues parece que se separan, ¿no? O sea, son bastante diferentes. Entonces, el primer paso aquí es, sí podemos separar los movimientos viendo el movimiento de la mano del sujeto. Entonces, ahí va el primer paso. Después, ¿qué otros datos adquieren? Espera, ¿puedes volver? Y por Sí, favor, yo ahorita voy a empezar a hacer preguntas, pero espero que no sea yo el único que esté haciendo preguntas. Entonces, a ver, Pablo, ¿cuántos sujetos colectaron datos? ¿Solo uno? dos. Dos. Eso ya lo habías dicho, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos puntos de datos son los que colectan? O sea, en ese Disney estamos viendo de los dos participantes, me imagino, ¿o no sabes? Este es un solo participante. Les muestro para hacer más pequeña la diapositiva de un solo participante, Ajá. pero el otro participante tiene una dinámica de separación más o menos igual. Sí, pero mi pregunta es, ¿cuántos puntos de datos entonces colectaron? O sea, como cuántas veces hicieron esta paradigma. La resolución con la que graban los movimientos de los guantes, la verdad no me acuerdo, pero son 3 segundos de tiempo lo que ellos graban del cambio en la dinámica de la mano del Sí. sujeto. No, pero mi pregunta es, Pero, ¿cuántas veces hace cada sujeto? ¿cuántos ensayos? Como 50, más o menos, por sujeto. Ok. Ahí tengo una pregunta pequeña, pero o sea, o sea, cuando dices grabar, ¿es literalmente por los sensores en un guante o además graban como con computer No, vision? solo con los sensores en un guante, no tienen video. ¿Y qué tipo de sensores son? No sé, no, Ok, no. chido. Yo imagino que son Microscopios. ¿cómo se llama? Electromiografía, que es como lo que No, te no, mide porque la... no le meten cables. O sea, en realidad es un guante que se pone el sujeto y el guante como que ha de tener acelerómetros o algo para cambiar, para Ok. captar el cambio de posición. Sí, han de ser giroscopios o acelerómetros, ¿no? Yo me imagino. Sí, algo así. O quizá unos de tensión de aquí, porque entonces me dirían cuando haces esto y esto, pero no Sí, sé. pero electrodos clavados en músculo no tienen, eso sí. Claro, no, eso no era lo que me estaba refiriendo. Hay unos Ah, sensores que te pegas y que se son pegan, ajá, como electroencefalografía, pero se pegan pero en y te guante. miden los movimientos del músculo de forma no invasiva. Eso es lo que yo Sí, pensé que era, ok. pero igual y no es. Sí, no sé, la verdad solo dice que es un guante
que capta el movimiento, pero la verdad no sé. Ok, Supongo que aquí se trataba más del modelo y no tanto de la ingeniería del guante, ¿no? Entonces, bueno. claro, ¿Y sí. qué otro tipo de datos adquieren? Adquieren señal continua de actividad neuronal. Esta la registran a 2000 Hz. Si especifican, tienen a 2000 Hz, están detectando señales eléctricas de unos electrodos que tienen distribuidos más o menos en este tipo de arreglos. Los sujetos lo tienen clavado sobre la corteza. ¿Y qué es lo que ellos hacen primero cuando adquieren estos datos? Lo primero que hacen es centrar la media de cada canal en 0. Entonces toman la media de actividad de amplitud para todo el canal en toda la sesión y se la restan a cada canal. Después, lo que hacen es dividen en segmentos la actividad que les llega por canal. Lo dividen en ventanas de 300 milisegundos. El ensayo completo, todo lo que tiene que hacer el sujeto, dura 3 segundos. Entonces ellos dividen eso en 10 ventanas de 300 milisegundos, más o menos. Después, por ventana, calculan la densidad espectral de la señal, la media de la densidad espectral, pero solo en el periodo en el que el sujeto está preparando su actividad de la mano, donde todavía no tiene que moverla ni sabe qué va a hacer. Donde está, eso es como la actividad control, la actividad basal de las neuronas. Después, ahora sí, la densidad espectral de los segmentos siguientes la dividen entre la densidad del periodo de relajación para normalizarla respecto a la actividad basal. Y después, lo que hacen es dividir toda su densidad espectral en bandas de frecuencias, en 5 bandas de frecuencias, que son estas que están aquí abajo. Bandas lentas, dos bandas lentas, una banda más o menos rápida de 40 a 70 Hz, una un poco más rápida de 70 a 135 y ya, alta frecuencia, arriba de 135 Hz. Y calculan para cada banda la media de densidad por canal. Los sujetos tienen 32 canales en el cerebro. ¿Sabes cuál es la tasa de No, muestreo de estas? De 2000 estos datos? Hz. Ok. yo tenía una pregunta. Ahí dices alta frecuencia porque en las señales que se toman de la actividad neuronal, esos 200 Hz serían alta frecuencia. Sí, sí, en las señales neuronales de este tipo son alta frecuencia. Eso es alta, muy alta frecuencia. Y bueno, ya que tienen todas las densidades espectrales de todas las bandas, de todos los electrodos para cada sujeto, la pregunta aquí es, ¿cuáles de esas características o cuáles de esos canales de entradas me sirven? ¿Cuáles sí son informativos para poder decodificar el movimiento y cuáles no? Porque uno de los problemas que hay aquí es que como los electrodos son para sujetos con problemas clínicos, no todos los electrodos están en áreas que puedan ayudar a decodificar el movimiento. No todas son áreas motoras. Hay áreas que no tienen mucho que ver con el movimiento, ¿no? Entonces, lo que ellos proponen es que esos canales podrían aportar ruido para la decodificación. Y se enfocan mucho en definir qué canales y qué bandas van a encontrar para utilizar su modelo de separación, ¿no? Y ellos hacen varias cosas, y entre las cosas que hacen es utilizar modelos de soportes de vectores como clasificadores, utilizando diferentes características. Lo primero que hacen es darle a un modelo de soporte de vectores todo, todas las bandas de frecuencia, todos los canales, todos los participantes y todas las densidades espectrales. Y ese es el performance base que ellos toman, que alcanza el performance más alto dándole toda la información, 90% de clasificación. Sin embargo, ellos mencionan que computacionalmente eso es muy caro, porque de entrada son muchas características por sujeto. Entonces, se enfocan mucho en tratar de definir, bueno, primero evalúan independientemente qué característica puede aportar más o menos a la clasificación, ¿no? Y para empezar a juntarlas, hacen dos cosas. Algo que se llama selección óptima
y otra cosa que le dicen selección como avara o greedy models. Entonces, en la selección óptima, lo que ellos hacen es evaluar independientemente la cantidad de características que les interesan, desde 1 hasta 10, por ejemplo, en esta gráfica. Y si independientemente todas aportan mucho, las juntan. Dicen, la 1 con la que le sigue, ¿no? Y con la que le sigue la 3. Y este es el performance, la línea azul. El método para juntar las características que ellos llaman modelo avaricioso, lo que hace es, propone la característica que aporta más primero. Esa es la 1, este es este 1, pero con esa característica sola alcanza este performance. Luego junta esta característica por pares, una por una, con todas las demás, y encuentra la que le aporta más. Dice, entonces la 1 con esta otra que me lleva al modelo un poquito más arriba, ¿no? Y luego esas dos las juntan con la siguiente que le pueda aportar más, y así, hasta que vayan encontrando, hasta que el modelo pues se deje de optimizar, ¿no? Añadiendo más características. Ellos aquí nos muestran hasta 10 características y alcanzan más o menos el performance de selección. Y en esta tabla nos muestran cuáles son los canales más informativos por participante. Entonces, por ejemplo, para el participante 1, la mejor combinación, así que ellos tenían para decodificar cosas o decodificar los gestos de la mano, era utilizar el canal 3 en la banda de frecuencia tal, el canal 11 en la banda de frecuencia tal. Entonces, ellos se evitan meter todos los canales y todas las bandas de frecuencia, seleccionando bien sus características o tratando de seleccionar muy bien sus características en el modelo. Y bueno, esto es más o menos, nos enseñan qué características aportan más a la decodificación por paciente. Entonces ellos nos dicen las mejores características para los dos pacientes son las bandas de frecuencia alta. Son las que más aparecen. Y eso es muy coherente con la fisiología del movimiento, que cuando uno se empieza a mover, dispara más rápido las oscilaciones, ¿no? Y ahora sí, ¿qué hacen con las características que extraen? Me faltó mencionarles que cuando ellos arman las características, las arman en vectores, donde cada vector tiene 6 características, matrices, perdón, donde las columnas son las características y los renglones son pasos en el tiempo. Son las ventanas, son las épocas. Entonces esta matriz tiene 10 ventanas por 6 características que ellos fueron las que utilizaron como óptimas. Y bueno, aquí viene la parte buena. Ellos lo que hacen es utilizar redes que se llaman recurrentes porque la salida de la red vuelve a entrar dentro del input para ser pesada. Y utilizan este tipo de modelos, no encontré una buena traducción al español, pero que tienen memoria a corto plazo. Y lo que ellos hacen es secuencialmente, uno por uno, los vectores de la matriz de características van entrando a la capa de la red neuronal, que es esta que dice LTCM. ¿Y qué pasa allá adentro? Esta red neuronal, si ampliamos este pedacito, lo que hace es, bueno, si nos fijamos de a poquito, lo que tiene es primero una entrada, ¿no? ¿Cuál es la entrada? Es el vector de características X en un tiempo T. Entonces, para un tiempo T, este es X, un renglón. Y tiene una salida, saca algo la red, que es este que le vamos a decir H, para un tiempo T. El asunto aquí es que si nos fijamos un poquito mejor, la salida del tiempo anterior, HT-1, también entra dentro de la red. Entonces, la salida de la misma red entra junto con el input. ¿Y qué más tiene esta red? Este es un modelo que se llama modelo de compuerta.